son las canoas sino los árboles cansados de estar quietos? ¿Qué son los postes de colores sino los árboles hundiendo sus raíces en el cielo? ¿Qué son los puentes colgantes sino los árboles jugando con el vértigo? ¿Qué son las alegres fogatas sino los árboles contando su último secreto? Soy William Ospina, escritor colombiano. Desde aquí, desde Honda hasta Puerto Boyacá, eran nuestros paseos de infancia. Incluso mi padre tenía un amigo en el Magdalena Medio y yo le conté una vez a una amiga en Francia que nosotros salíamos de nuestra casa en Fresno, veníamos en un campero hasta La Dorada. En Dorada nos montábamos en el autoferro e íbamos hasta cerca de Puerto Boyacá. En Puerto Boyacá nos íbamos en una canoa por el río Ermitaño, entre un montón de troncos, bajando ya por la selva, era una selva muy virgen. Y después hacíamos a caballo como las 2 horas finales del viaje por la llanura. Y mi amiga escribió en su diario 4 medios de transporte para visitar a un solo amigo. Bueno, yo nací aquí cerca, yo nací en Padua, que queda aquí a 40 minutos de Honda. Siempre pertenecía a una cultura de la cordillera, pero todos sentíamos y todos sentimos en esa región la vecindad de la llanura y la vecindad del río. Entonces, bueno, buena parte de mi vida ha tenido que ver con estas aguas, con estas montañas, con estos ríos, con el Magdalena. Y también a partir del momento en que empecé a escribir novelas, volví a encontrarme con el río por todas partes. Volví a encontrarme con el río en los viajes de Ursúa, volví a encontrarme con el río entre los que iban además a buscar el Amazonas, que es el otro río que nos desvela a todos en Colombia. No hay paso que yo dé que no me conduzca hacia el río, ¿no? Y en el que el río no me hable y no tenga historias que contarme. El río Magdalena fue para los pueblos indígenas de las orillas la principal vía de comunicación y el principal integrador de un territorio muy diverso, donde había muchos pueblos indígenas, muchas naciones indígenas distintas. Fue la región de los pueblos indígenas más bravos, más valientes, más enamorados de la independencia, que son los que fueron exterminados primero. Y fue a la llegada de los españoles la principal vía para entrar tierra adentro, para entrar en el territorio. Para mí siempre fue una pregunta muy importante saber cómo se habían formado estas naciones y de qué manera se encontraron el mundo americano y el mundo europeo para formar las naciones modernas que somos hoy. Y aquí no se ha recorrido literariamente mucho esa época. Pero yo tuve la oportunidad de encontrarme con un poema casi interminable, Las elegías de varones ilustres de Indias, de Juan de Castellanos, que escribió el gran poema de la conquista de América. El descubrimiento poético de América lo hizo él. El poema pretendía ser biografías de guerreros, de conquistadores, pero muy pronto se convirtió, lo que irrumpió en el poema fue la naturaleza. Fueron los chigüiros, las dantas, las anacondas, los jaguares, los guayacanes, los siete cueros, los yarumos, los climas, los pueblos indígenas, sus nombres, sus mitologías, sus costumbres. Bueno, pues hay unos versos que a mí me gustan mucho
porque es importante ver cómo un hombre del siglo XVI, que era un español y que había participado en guerras de conquista como soldado y que debía estar muy cegado como por los prejuicios de su propio bando, tuvo una tal capacidad de ver lo que verdaderamente había pasado y de decirlo, de ver los crímenes que se cometieron, de ver la injusticia terrible que se cometió con el mundo indígena. Y entonces él dejó estas estrofas, ¿no? Dice: verás incendios grandes de ciudades en las partes que menos convenía. Verás abuso grande de crueldades en el que mal ninguno merecía. Verás talar labranzas y heredades que el bárbaro sincero poseía, y en su reinado y propio señorío guardarse de decir es esto mío. Y así fue que los hombres que vinieron en los primeros años fueron tales que sin refrenamiento consumieron innumerables indios naturales. Tan grande fue la prisa que les dieron en uso de labranzas y metales, y eran tan excesivos los tormentos que se mataban ellos por momentos. Lamentan los más duros corazones en islas tan ad plenum abastadas, de ver que de millones ya no se vean rastros ni pisadas, y que tan conocidas poblaciones estén todas barridas y asoladas, y de estos no quedar hombre viviente que como cosa propia lo lamente. Los pocos vaquianos que vivimos todas aquestas cosas contemplamos, y recordándonos de lo que vimos y como nada queda que veamos, con gran dolor lloramos y gemimos, con gran dolor gemimos y lloramos. Este era un libro tremendo que mostraba la crueldad y el fragor de un mundo y el choque de mundos. Me pareció muy importante estudiar el poema y escribir sobre él, y eso me obligó a investigar. Me obligó a leer historias del siglo XVI, a leer las crónicas de Indias, a leer hasta las biografías de Carlos V y de Felipe II y las crónicas de todos esos conquistadores, y además hice la lectura detallada en ese libro que se llama Las Auroras de Sangre, de lo que es el poema de Castellanos, tratando de reconstruir también su vida. Cuando terminé de escribir mi libro sobre Castellanos y pensé que ya había pagado durante 10 años mi deuda con el siglo XVI y con la conquista, se me ocurrió la idea de que ahora que yo ya había leído tanto ese poema y conocía tanto la minuciosidad de lo que había sido la conquista, yo debería más bien escribir una novela. Y entonces concebí una novela, pero muy pronto comprendí que en el ámbito de una novela no iba a caber todo lo que yo tenía para decir, todo lo que había averiguado, investigado y pensado sobre la conquista de América, sobre la naturaleza americana y sobre el choque de los mundos. Entonces esa novela se fue convirtiendo en una trilogía, que es una trilogía sobre los primeros viajes de los europeos al Amazonas. La primera parte se llama Ursúa, y es sobre el hombre que hizo la segunda gran expedición al Amazonas. La segunda parte se llama El País de la Canela y habla de la primera expedición al Amazonas. Y la tercera se llama La Serpiente sin Ojos, que ya es un viaje por la selva. Cada una de esas 3 novelas sobre el Amazonas tiene un carácter particular. Ursúa es una novela sobre Colombia, porque este personaje, Pedro de Ursúa, que llegó aquí en 1840, 43, llegó muy joven, tenía 17 años cuando llegó, y poco después llegó un tío suyo como juez de residencia, y ese fue el primer juez que unificó el territorio. O sea, bajo esa familia se bocetó, se dibujó por primera vez lo que habría de ser Colombia. En Colombia había 120 naciones indígenas dispersas por un territorio muy diverso.
El desierto de La Guajira no se parece a la Sierra Nevada que está al lado, y eso no se parece a la región de las Ciénagas que está al lado, y eso no se parece a la selva lluviosa del Chocó o a las montañas de Antioquia. Muchos países había, ¿no? El país era eso, y solo cuando llegó España nació como la idea de unificarlo, y cuando llegó Miguel Díaz de Armendáriz y Pedro de Ursúa, lo que eran unas gobernaciones inicialmente, la de Santa Marta, la del Pacífico, de San Juan se llamaba, la de Popayán y el nuevo reino de Granada, quedaron como bajo un solo poder, que fue el poder de este juez. Entonces Ursúa, para mantener el poder de su tío, empezó a librar guerras por todo el territorio y configuró por primera vez como el ejemplo de ese guerrero colombiano que desde entonces no hemos podido hacer desaparecer del territorio. Eric Hobsbawm, un gran historiador inglés, decía que la presencia de hombres armados forma parte natural del territorio colombiano, como las colinas y los ríos. Y eso, pues, es triste que se diga eso. Yo creo que no es tampoco una condena definitiva, pero Colombia ha sido así. Y Ursúa configuró ese guerrero que siempre está llegando a arrasar con poblaciones. Entonces configuró esa especie de paramilitar que en Colombia ha existido siempre, muy temprano, en pleno siglo XVI, y digamos que al avance de la cabalgata de Pedro de Ursúa es posible ver detrás de él el territorio, porque él estuvo en todas partes. Y tal vez por eso me apasionó tanto ese personaje, porque me parece que su barbarie y su movilidad permitía mostrar como una imagen inicial del territorio. Esto que vemos atrás es el cañón del río Guarinó, que separa al departamento del Tolima del departamento de Caldas. Aquí llegaron mis bisabuelos a finales del siglo XIX y ahí vivió la familia durante 70 años, hasta cuando llegó la violencia de los años 50. Fue una violencia política que sacudió mucho estas tierras y expulsó muchos campesinos a las ciudades. Yo pasé mi infancia en parte en Padua, que está aquí un poco más arriba, y en parte en la finca de mis abuelos y recorriendo esta región. Así que esta región me es muy familiar y es el escenario de la novela Guayacanal, que cuenta no solo la historia de la familia durante esos 70 años, sino también cómo se dio la colonización antioqueña, la ocupación de todas estas selvas de la parte central del país. Esto era una sola selva entonces, y la fundación del país campesino, que después, casi que por un accidente, por un azar, se convirtió en el país cafetero. Esos campesinos no venían buscando tierras de cultivo, más bien venían buscando oro, y se encontraron con los vestigios de las culturas que había habido antes allí, porque la conquista había destruido a los pueblos indígenas, pero debajo de estas montañas había, y hay todavía, muchas tumbas de indios llenas de oro. En efecto, mi bisabuelo compró esta tierra con oro que había sacado de las tumbas de los indios, de huacas, como las llaman aquí. Bueno, pues para mí ha sido sobre todo una oportunidad de hacer un libro que no trate de libros y que no se alimenta fundamentalmente de libros, sino que se alimenta de la vida, ¿no? De la experiencia, de la memoria, de la tradición oral. En este caso, pues algo que me ha acompañado toda la vida, que es ese mundo familiar, pero que también me ha permitido arrojar una mirada sobre algo que va más allá de lo familiar, que tiene que ver con la sociedad, que tiene que ver con la historia, con la formación del país campesino y con la destrucción que yo viví en mi infancia de ese país campesino. Siento que estamos necesitando en esta época libros que dialoguen mucho con el mundo, con la actualidad, con la realidad inmediata y palpitante de esta sociedad. Porque yo creo que la literatura va a jugar un papel importante en el proceso de
de salvación del mundo. Usemos palabras fatales, como decía Alfonso Reyes, ¿no? En el proceso de enfrentar las grandes calamidades de esta época. Y para eso necesitamos mitos nuevos y una poesía que enlace lo más antiguo con lo más innombrado, con lo que todavía no tiene nombre. Nací en un pequeño pueblo del norte del Tolima que se llama Padua, que queda entre Fresno y Manizales. Y pasé allí solo los primeros años de mi vida, yo creo que los 2 o 3 primeros años. Después estábamos en plena violencia de los años 50, mi padre tenía que huir continuamente, entonces huimos hacia muchos pueblos y ciudades. Huimos una vez a Manizales, la siguiente vez a Pereira, la siguiente vez a la región del Líbano, en el Tolima, a un pueblo que se llama Santa Teresa, y después huimos a Cali cuando yo tenía 8 años. Tengo muchos recuerdos del pueblo de esos primeros años, hay una atmósfera que no se va de mi alma, y tengo muchos recuerdos de los viajes. Bueno, mi padre era liberal y vivía en un pueblo de conservadores porque mi madre era conservadora. Y ellos se quisieron mucho, yo por eso nunca le he creído a las polarizaciones colombianas y al deber que nos predican aquí los políticos de que medio país tiene que odiar siempre al otro medio, porque ellos se querían mucho a pesar de que eran de partidos distintos. Y mi padre fue un hombre muy afable, cuyos amigos eran igual conservadores que liberales en los peores tiempos de la violencia, y yo creo que eso le salvó la vida también. Farmacéuta era su oficio, pero su pasión y su destino era ser músico y tocar la guitarra, y además cantaba muy hermoso. Habiendo vivido esos tiempos de violencia tan terribles, él pasó por esa violencia cantando. Y nunca lo vi perder la alegría, y la vida le concedió la suerte de que cantó y tocó guitarra desde los 10 hasta los 90 años. La violencia ha jugado un papel muy importante en mi vida, en la medida en que ya de niño mi familia se encargó de impedir que yo viera hechos atroces, que yo viera escenas terribles, ¿no? Pero el clima de violencia estaba. Las historias de los decapitados y de los cortes de franela y de los degüellos y de las masacres, los niños lo oyen todo, y aunque ellos no quisieran, uno estaba oyendo, ¿no? Por fortuna no me amargó la infancia, porque los niños tienen muchos refugios en la imaginación, en la naturaleza, en los otros niños, en la fantasía. Entonces yo viví una infancia, yo diría que feliz. Inclusive algunos de mis recuerdos más felices los tengo del pueblo más violento donde viví en 1960, en el norte del Tolima, en el Líbano, Santa Teresa, porque era un pueblo donde no había policía y no había cura y no había alcalde, sino que el pueblo estaba bajo el poder de una alianza tremenda de los dos bandoleros más terribles que tuvo Colombia en esos tiempos, que eran Desquite y Sangre Negra. No, yo seguramente los vi entrar a la farmacia de mi padre a comprar cosas, porque yo veía pasar esos hombres armados y a caballo en la bruma, en la niebla de ese pueblo, mientras sonaban rancheras mexicanas en las cantinas. Y cuando terminó, digamos, la violencia de los años 50, yo viví en los 60 y en los 70 la ilusión de que la violencia se había ido. Pero la violencia recomenzó, fue creciendo, fue invadiendo de nuevo la realidad cotidiana, y ya en los años 80 y en los años 90 los pueblos volvieron a estar bajo el terror, ¿no? Ahora era la violencia
guerrillera y la violencia paramilitar y la violencia del narcotráfico, pero Colombia no lograba escapar a esa tragedia y a esa maldición, y entonces eso marcó mucho. Cuando yo escribí mi trilogía del Amazonas, estaba en pleno furor la guerra de los paramilitares y el paramilitarismo y la guerrilla y las tomas de pueblos y las masacres, y yo siento que todo lo que hay en esa novela no puede dejar de ser un eco en el siglo XVI de esa violencia que se perpetuaba en Colombia otra vez con guerreros armados como Ursúa entrando en las aldeas a medianoche a masacrar a las gentes, a expulsarlas. Este es el río Lagunilla que baja desde el volcán del Ruiz. Hace 35 años se calentaron los glaciares y se derritieron los hielos y bajó una avalancha por este cañón desde allá arriba, desde la montaña, y arrasó con todo el pueblo de Armero. Pasó en una noche y mató a 25.000 personas de las 40.000 que había en el pueblo. Esta era una región muy dinámica, era la ciudad más vigorosa de esta región del norte del Tolima, así que la crisis que eso produjo también tuvo grandes consecuencias, no solamente por la cantidad de víctimas, por la cantidad de desaparecidos y por la aniquilación del pueblo. Los pueblos vecinos tuvieron que acoger a los sobrevivientes. Y bueno, yo pasaba por aquí en mi infancia cuando venía de la región de Padua y del norte del Tolima hacia la región del Líbano, donde vivimos en una época en los tiempos de la violencia. Y aquí vivió don Ruperto Beltrán, que fue, yo diría, quien me inició en el amor por la literatura, porque era quien me contaba y nos contaba a mí y a mis hermanos cuentos en la infancia allá en esa región de Santa Teresa. Yo vine a buscarlo una vez en el año 83 y ya descubrí que había muerto. Aquí estaban su esposa y su hija todavía. Y cuando pensé en volver para rescatar algunas memorias, ya digámoslo así, literarias, fue cuando ocurrió la avalancha de Armero en el 85 y ya todo fue imposible. Pronto empezará a hacer frío. Como ya nos quejamos del calor, pronto nos quejaremos del frío. Esto es Fresno. Bueno, a mí en mi adolescencia me gustaba mucho leer. Y al final de mi adolescencia, cuando todavía vivía en Fresno, en el Tolima, empecé a escribir poemas en mis cuadernos. Me sorprendió porque pues sí me gustaba la poesía, pero no me veía a mí escribiendo versos, era algo que casi se me imponía. Y entonces los escribía y los escondía porque no me sentía bien como que se descubriera ese secreto. Era un capricho, algo que hacía ahí furtivamente, que necesitaba hacer. Yo no lo sabía, pero iba descubriéndolo, hasta que llegó el día en que tuve conciencia de que eso era lo que me gustaba hacer y que tal vez ese sería mi destino. En la punta de la flecha ya está invisible el corazón del pájaro. En la hoja del remo ya está invisible el agua. En torno del hocico del venado ya tiemblan invisibles las ondas del estanque.
En mis labios ya están, invisibles, tus labios. Me gusta mucho estar aquí recordando a García Márquez en este Centro Cultural del Fondo de Cultura Económica, que fue dedicado a él, el Centro García Márquez, porque fue hecho por Rogelio Salmona, que es el mejor arquitecto de Colombia, y en la zona más antigua, más tradicional de la ciudad. Es un sitio muy bello, es muy grato. Lo primero que hizo en mí la literatura de García Márquez fue volver mágico el mundo en que yo vivía, darme la sensación de que mi mundo estaba lleno de cosas fantásticas, de posibilidades enormes, y no solo por los hechos irreales que ocurrían en sus libros, sino porque él es capaz de volver mágica la ciénaga cubierta de anémonas moradas y una vegetación que carece casi ante los ojos, ¿no? Que los machetes la tumban y se vuelve a cerrar enseguida. Esa fecundidad de la naturaleza americana, el colorido. Su voz quiso y logró traducir a la América Latina de una manera nueva, que la América Latina es no solamente un territorio muy complejo, sino varias humanidades que convergieron aquí. El mundo europeo, el mundo indígena que venía del Asia hace 20.000 años, pero que se aclimató a estas selvas, y el mundo africano. García Márquez no es concebible sin un diálogo entre esos tres mundos, ¿no? Pero también García Márquez es digamos, el primer escritor, yo diría que no solamente colombiano, sino casi latinoamericano, que deslumbró al mundo y que puso al mundo entero a mirar hacia esta cultura y le reveló un costado de la realidad que la gente no conocía con esa complejidad. Después uno mira y ve que García Márquez viene de Rubén Darío, viene de Alfonso Reyes, viene de muchos autores colombianos, viene incluso de Jorge Luis Borges y sin duda de Pablo Neruda, y que también está sintetizando un continente. Bueno, qué alegría estar en Casa Tomada, esta librería, y siempre estar entre libros y mucho más contigo siempre será un motivo de verdad de mucha emoción. Gracias, Federico. No. Muchas gracias. William, empieza una relación con García Márquez muy cercana, muy entrañable, de mucha admiración de García Márquez hacia ti. Tienes la oportunidad de ser uno de los invitados a los 70 años de Fidel Castro en Cuba, en compañía de García Márquez y de otras personalidades del mundo. Háblanos un poco de cómo fue este encuentro precisamente con García Márquez, con una figura pues de la estatura histórica de Fidel en Cuba. Bueno, pues me haces acordar de muchas cosas. Me haces acordar de los tiempos en que tu padre estaba exiliado en La Habana, ¿no? Que yo fui varias veces a visitarlo allí, varias veces nos vimos. El parentesco de tu padre con García Márquez es algo que yo no conocía inicialmente. Solo entonces me di cuenta de que ellos eran primos y de que ustedes, pues, de que tú eres del linaje de los Buendía, ¿no? Entonces, García Márquez me había invitado a ir a oír a un pianista que había en el Hotel Meliá Coiba, en La Habana. Íbamos a ir esa noche a oír boleros y ese era nuestro plan. Y yo fui a la casa de ellos y nos íbamos a comer una pasta. Y Mercedes se fue a preparar la pasta y ya cuando sonó el teléfono, García Márquez fue a contestar el teléfono y cuando volvió dijo, ya no podemos ir a ninguna parte porque tenemos visita. Yo no pregunté nada, yo seguí allí y 10 minutos después llamaron a la puerta y Gabo fue a abrir y entró Fidel Castro con su Estado Mayor. Yo dije, ¿qué película es esta? Aquí está García Márquez, aquí está Fidel Castro, ¿qué es esto? Mercedes desde la cocina le dijo, comandante, ya que llegaste, ven, te comes una pasta con nosotros. No, dijo Fidel, vine porque me ofrecieron un whisky. ¿Dónde está?
y se sentó y nos tomamos unos whiskies y empezó la conversación. En algún momento le conté yo a Fidel que Gabo nos había invitado a un grupo de colombianos a visitar Dos Gardenias, ese sitio tan hermoso en La Habana donde cantan, Miramar, donde cantan boleros en vivo toda la noche. Y le dije que era un sitio estupendo. ¿Tú lo conoces? Le pregunté, ¿no? Me dijo, no, yo no he estado nunca, me han hablado de ese sitio, pero yo no lo conozco. Yo le dije, pero no es posible que tú no conozcas un sitio tan cubano como Dos Gardenias, no es posible eso. ¿O es que no te gusta el bolero? ¿O qué? No, ya estaba yo un poco irreverente. Y entonces la respuesta fue muy sorprendente, ¿no? Porque él se asustó un poco de que yo le dijera que si no le gustaba el bolero. Entonces dijo, claro que me gusta. Y se paró así, que tenía como 2 metros de alto, y empezó, aquellos ojos verdes, serenos como un lago, y cantó, ¿no? Aquellos ojos verdes, y con lo cual me demostró que sí era caribeño, ¿no? Y bueno, entonces fue un encuentro muy grato, y fue por ese encuentro que después, días después, García Márquez me llamó desde La Habana a Bogotá y me dijo que Fidel me mandaba a invitar a su cumpleaños. Hay una cosa que también me conmueve de esa relación tuya con García Márquez, y es, bueno, uno de esos últimos libros fue sus memorias, Vivir para contarlo, y García Márquez era un hombre muy, muy riguroso y muy quisquilloso con la exactitud de los datos, ¿no? Y yo sé que tú fuiste uno de esos pocos consultores a quien García Márquez acudía durante la escritura de este libro para preguntarle por ciertos datos, o que los amigos a los que los ponía a investigar sobre ciertos aspectos para hacer verosímil la atmósfera, por supuesto, de lo que estaba contando. Cuéntanos cómo fue ese oficio de ser consultor de García Márquez. Él me dijo un día cuando estaba escribiendo sus memorias, cuando yo termine este libro, yo quiero que tú seas su lector. Y yo pues me sentí, ¿no?, muy halagado de que me dijera eso, y un poco intimidado también, porque me parecía una tarea, ¿no?, compleja, ¿no? Pero después no me volvió a hablar del tema, y pasaron los meses y pasó el tiempo, y yo dije, bueno, Gabo me lo dijo, no pasó nada. Hasta que un día me llamó de México y me dijo, acabo de terminar el libro, ¿cuándo vienes a leerlo? Entonces yo quedé pues atónito, y le dije, bueno, yo en una semana puedo ir, ¿no? Y una semana después yo estaba en Ciudad de México y fui a visitarlo, y él me tenía preparadas 7 carpetas cada una con un capítulo del libro, para que yo lo leyera y le hiciera comentarios, ¿no? Y Gabo poco antes había tenido el episodio de su linfoma y había estado muy enfermo, digamos cuando ya llevaba más de la mitad del libro escrito. Y en algún momento yo había hablado con él, y él me dijo que en algún momento de su enfermedad, eso fue como en el año 99, él había sentido que tal vez no iba a poder volver a escribir. Entonces yo sé que él tenía ese temor, el temor de que de pronto, después de su episodio, no iba a ser igual, ¿no? Entonces yo tenía también esa responsabilidad de mirar si ese libro que él acababa de terminar, ¿no?, cómo estaba, ¿no? Cómo estaba. Y yo empecé a leerlo, digamos, en esa situación, ¿no? Pero a mí me pasó algo en un momento de la lectura, ¿no? Y es que yo estaba leyendo el libro con temor, con el temor de que el libro de pronto no fuera, a partir de cierto momento, no fuera García Márquez. Y cuando empecé a sentir que era García Márquez, y que el libro era hermoso, y que el libro estaba lleno de la fuerza que él siempre tuvo, ¿no?, de la belleza, y hablando de un tema tan difícil como es la propia vida, porque él no está fabulando allí, sino tratando de ceñirse a los hechos. En el momento en que comprendí que el libro era maravilloso, en ese momento comprendí que Gabo no me había dado ese libro para que yo viera si el libro estaba bien escrito o mal escrito, si tenía algún problema o no, sino para compartir conmigo la historia de cómo se había hecho el escritor en un libro en un país tan difícil como Colombia. Y me eché a llorar, yo solo me acuerdo en mi habitación, ¿no?
me conmovió mucho eso, sentir que había más que un encargo pues técnico o algo así, había sido un gesto de amistad, ¿no? García Márquez pudo haber sido solamente un novelista del litoral del Caribe y difícilmente habría podido ser el novelista de Colombia, que es un país tan diverso, que tiene el Caribe, por supuesto, pero que tiene también el Pacífico, que tiene el Orinoco, que tiene la cordillera de los Andes y que tiene el Amazonas. De 5 regiones distintas del continente se conjuntan en Colombia como país. Pero cuando él era adolescente, tuvo que venirse a estudiar al interior y eso lo llevó a entrar en contacto con el mundo andino. Y por supuesto, el punto de enlace fue el río Magdalena, porque él tuvo que embarcarse desde Barranquilla en un vapor cuando tenía 13 años, solo por el río, y ver el río Magdalena como era en esos tiempos, con todos esos caimanes, con toda esa fauna equinoccial. Eso marcó mucho su vida hasta el punto de que 2 momentos definitivos de la obra de García Márquez tienen que ver totalmente con el río Magdalena y con el recuerdo de esas navegaciones de su infancia. La parte final de El amor en los tiempos del cólera, cuando los enamorados que se han buscado la vida entera y solo al final de la vida se encuentran, empiezan a navegar por el río y a vivir su luna de miel tardía en ese río que para García Márquez era su infancia misma y sus recuerdos más extraños de la infancia. Y por otra parte, su libro El general en su laberinto, sobre Bolívar, porque fue aquí en Honda donde se embarcó Bolívar ya en su viaje final hacia el Caribe, ya enfermo y ya pues rechazado por las naciones a las que él había liberado, rechazado por los generales a los que él había formado. Entonces, digamos que el viaje melancólico de la derrota, García Márquez lo rastreó minuciosamente en El general en su laberinto, y aquí en Honda, en un champán, se embarcó Bolívar y fue conversando con Perú de la Croix, su secretario, que era un francés, contándole sus historias del río, porque ese río había sido fundamental en la formación de su vocación como guerrero. Fue el río de sus grandes hazañas, pero también el río de su agonía melancólica. Bolívar es un personaje muy complejo. Fue un gran romántico, ¿no? Su manera de vivir, su manera de amar, su resistencia inaudita y una voluntad que yo creo que no se conocía en este continente antes de él, ¿no? Alguien que es capaz de sobreponerse a toda adversidad y que cuando va huyendo por una selva a medianoche en medio de la tormenta y desgarrado porque han perdido la batalla y no sé qué, ¿no? Y alguien le dice: ¿y ahora qué va a hacer, general? Y él contesta: triunfar, ¿no? Esas cosas solo las dice alguien que no se va a dejar derrotar por nada. Por algo Camilo Torres, cuando lo conoció, vio una voluntad tan de hierro en ese hombre que dijo: donde esté Bolívar está la República, ¿no? Mientras exista Bolívar, la esperanza de que tendremos una república va a existir. Y claro, ya uno entra en la filigrana de la guerra y encuentra muchas cosas que reprochar y muchas cosas que lamentar, pero pues es un hombre grande y su sueño de una unidad continental sí que era visionario. Mientras Bolívar unió a su alrededor
a todos esos líderes del continente que necesitaban que España se fuera para que fuéramos dueños de nuestra tierra, Bolívar les gustó. Pero cuando ya España se fue, cuando Bolívar triunfó, empezó a estorbar por todas partes porque ya nadie quería la unión continental, que era lo que él soñaba. Cada quien quería su pequeña república para hacer con ella a su antojo lo que quisiera. De Santander quería su Nueva Granada, y Páez quería su Venezuela, y Flores quería su Ecuador, y el otro quería su Perú. Y a esas fronteras naturales que ya existían, que Bolívar había descrito en la Carta de Jamaica, se añadieron las fronteras políticas que alzaron muros más grandes todavía. Es allí donde hay que entender algo que para esta época va a ser fundamental, y es que no serán la economía ni la política los que verdaderamente nos unan, porque aquí la política y la economía siempre sirvieron para separarnos, para fragmentarnos. España misma hizo que cada provincia comerciara con ella y no con las otras, para que no se fueran a unir y de pronto un día pasara lo que pasó. Entonces cada provincia no tenía derecho a negociar con los vecinos, sino solamente con la gran metrópoli. Y en eso seguimos. Tenemos un continente con 400 millones de lectores posibles, y todavía es España la que nos hace los libros y nos los vende. ¿Quién aquí conoce la literatura del Ecuador? ¿No? O algo que no ya es una barrera, la diferencia mínima de las lenguas, ¿quién conoce la literatura brasilera? Y sin embargo, mientras la economía y la política nos separaban, la cultura es lo único que ha hecho algo por unirnos. Si algo ha circulado por todo el continente casi sin fronteras, ha sido la música, ahora cada vez más la gastronomía. La literatura, a pesar de esas restricciones que todavía existen, es una literatura continental. Borges es discípulo de Rubén Darío y de Alfonso Reyes. El argentino es discípulo del nicaragüense y del mexicano. Tenemos una literatura continental, ya casi no podemos hablar de literaturas nacionales. Entendemos perfectamente la obra de Borges, la de Cortázar, la de Neruda, la de César Vallejo, la de Octavio Paz, la de Juan Rulfo. Son pocas las regiones del mundo donde 18 naciones hablan la misma lengua con preciosos matices locales y se pueden entender. Eso es la promesa de una cultura frente al mundo extraordinaria. No se podrá hacer una gran integración latinoamericana sin que la cultura sea el instrumento principal de construcción. ¿Cómo ese espíritu romántico inspiró precisamente a América, inspiró esas luchas de independencia en América? ¿De qué manera nosotros asumimos ese romanticismo? Yo mucho tiempo creí que era verdad que el romanticismo era un movimiento vital, filosófico, artístico, europeo, que después había tenido cierta influencia sobre nosotros y sobre América, hasta que habían terminado apareciendo novelas románticas en América. Ahora tengo una mirada muy distinta sobre eso. Siento que el romanticismo no fue un movimiento europeo, que el romanticismo nació fundamentalmente de un diálogo entre Europa y América, ¿no? Y que fue tan importante la presencia de América como la presencia de Europa en ese diálogo. Y lo puedo ejemplificar en dos cosas fundamentales, ¿no? El viaje de Humboldt. Sin el viaje de Humboldt no habría nacido ni la geografía moderna, ni la idea del paisaje que se apoderó de todos los artistas europeos del siglo XIX. O sea, fue lo que Humboldt vio en ese viaje por las regiones equinocciales del Nuevo Mundo, y que les reveló a los europeos en su libro cuando lo publicó en París en 1808 y cuando lo publicó en Londres en 1810. Cuando todos se nutrieron de eso, Coleridge, Wordsworth, Byron, Shelley, Keats, Mary Shelley,
todos, Julio Verne, todo el mundo se nutrió de ese viaje de Humboldt, ¿no? Descubrieron el paisaje, descubrieron la vegetación, la exuberancia, las tierras salvajes, las tierras exóticas. Por otra parte está uno de los elementos centrales del romanticismo, que es el héroe romántico, que es Byron. Pues el héroe romántico, que es Byron, está nutrido del héroe de Byron, que era Bolívar. No, Bolívar era el héroe que Byron idolatraba. Byron soñó con venirse a luchar bajo las órdenes de Bolívar por la independencia de Colombia, y si no lo hizo al final fue porque cuando ya estaba listo para viajar, después de que murió Shelley en ese naufragio terrible en la Bahía de la Especia, llegó la noticia de que Bolívar acababa de triunfar en Pichincha, y Byron en el último instante cambió de rumbo y se fue con sus tropas a contribuir a la independencia de Grecia, y murió allí y creó la leyenda del héroe romántico europeo. El barco de Byron se llamaba Bolívar, ¿no? O sea que toda la leyenda del héroe romántico byroniana fue nutrida por Bolívar, y en esa medida el romanticismo es importante verlo como un movimiento que unió a los continentes y que nutrió el sueño de la modernidad en un diálogo en las dos orillas del Atlántico. El licor que los románticos destilaron para nosotros a comienzos del siglo XIX es el licor que vamos a necesitar para superar el siglo XXI. O sea, un brebaje hecho al mismo tiempo de lucidez, de razón, de pasión, de imaginación, de fantasía, de amor por la naturaleza, de amor por el peligro, por los viajes, por la aventura. Cada vez más los héroes del romanticismo y los grandes autores del romanticismo se han vuelto para mí no solamente, digamos, fichas del catálogo de la literatura, sino algo más, algo mucho más poderoso, ¿no? Pregoneros y profetas del porvenir, ¿no? Los que primero advirtieron que el sueño de la razón produce monstruos, ese reino de la cantidad, ese reino de la mera medición, ese no ver en la naturaleza un reino de dioses y de magia y de milagro y de fantasía, sino una bodega de recursos para la industria, pues tiene al mundo reducido a su mínima condición y al borde del apocalipsis. Hoy que ya los manantiales están envenenados, hoy cuando los bosques son talados sin misericordia, la humanidad va a tener que reaccionar de una manera abrupta y comprender que le va la vida, porque el planeta podría seguir viviendo con lluvias de ácido sulfúrico y le importará poco. El universo está lleno de planetas así, pero si queremos salvar la vida, ¿no? Nuestra especie y las otras vidas sin las cuales nuestra especie no puede existir, empezar a preguntarse por la defensa del agua es fundamental. Y ya es una tarea que no se puede hacer como en centros de burócratas en las capitales de los países. Es una tarea que tiene que hacer la humanidad en las fuentes mismas, en las cuencas mismas, lo cual va a exigir, siento yo, un replanteamiento de lo que es la democracia, una democracia fundada en que los ciudadanos renuncian a sus deberes y dejan en manos de unos gobiernos la solución de todos los problemas. Es una democracia que nos ha traído a donde estamos. La gran aventura de esta época es irse a salvar los jaguares, las aguas y los tiburones. Y como la juventud ama la pasión y el riesgo, pues en vez de estar corriendo riesgos en la nada, en la ciudad, en el peligro, en el vértigo, en la guerra,
qué bueno correr riesgos que al mismo tiempo le permitan al mundo salvarse, de manera que yo creo que la juventud se va a reencontrar con grandes tareas épicas, con la gran epopeya de salvar al mundo, pero no salvar al mundo como una esfera abstracta, sino salvar al mundo en su minuciosa diversidad, ¿no? Cada aventura de la vida, cada especie, cada ecosistema. Y bueno, esa sí es una tarea digna de una generación.